Bueno, entonces, a las 9 en punto, no, y 2 minutos, retomamos el curso M1 de la ESI 34. Nuevamente agradecemos enormemente bueno, a todos ustedes que están asistiendo y a todos los organizadores y los que nos están colaborando con nuestro curso. Bueno, también agradecer las palabras de apertura de ayer y la primera charla muy, muy interesante, la charla inaugural de la ESI. Entonces, bueno, hago un pequeño raconto sobre este curso, la organización de este curso, ¿sí? Estamos hablando sobre geometría de la información. El curso lo estamos dictando con el curso M1 de geometría de la información, lo estamos dictando con Steve Sosor, de la Universidad de Grenoble, Francia, que habla perfecto castellano, así que no va a haber problema, perfecto argentino en realidad, y Pedro Walter Lamberti de la Universidad de Córdoba. El curso está organizado, como les contaba ayer, un repasito, en 3 secciones, 3 unidades, una sobre teoría de probabilidades, otra sobre teoría de la información, y otra sobre geometría diferencial para unificar conceptos de las distintas áreas para llegar a la noción, al área, la temática que es geometría de la información, donde en una variedad estadística, o sea, un manifold, un espacio como ya vieron ayer, cada punto corresponde, o cada elemento de la variedad estadística corresponde a una distribución de probabilidad que uno la puede bueno, parametrizar en términos de parámetros, y bueno, uno la puede después asociar unas medidas de distancia entre probabilidades y distintas medidas geométricas y además informacionales. El área esta comenzó, como les decía, con el japonés Junichi Amari, que cuenta con 85 años de edad y sigue, hasta hace muy poquito, sigue activo. Y hay publicaciones recientes. Algunos de los libros les agradezco que pasaron los enlaces, y hay muchos artículos, si a alguien le interesa, eso no lo comentaba, o sea, que le interesa alguna aplicación en particular, bueno, podríamos buscar referencias. Entonces, yo voy pasando por la parte de introducción a la teoría de probabilidades. Ayer comenzaron a ver nociones de estructuras geométricas, y a continuación hoy de mi clase, la segunda parte va a estar a cargo de Steve con una introducción a la teoría de la información. Si quieren después este programita lo puedo subir al disco. Bueno, vimos algunas nociones, introdujimos para unificar notación y para unificar saberes, digamos, o recordar para muchos, cómo se definen las probabilidades, qué son las variables aleatorias sobre los reales, y estábamos comentando sobre variables aleatorias discretas. Bueno, voy a pasar todo esto, así llegamos a lo que habíamos culminado ayer. Habíamos dicho que se puede dar, digamos, toda una noción formal a través de medidas, de funciones de medida, y vamos a trabajar con variables aleatorias reales, ¿sí? Donde la distribución de probabilidad, ¿sí?, está dada por, para la variable aleatoria x, ¿sí?, por la probabilidad de que x tome el valor, un valor b dentro del alfabeto, se llama, ¿sí?, dentro de los valores posibles que puede tomar. Y también una función relevante es la función de repartición o función densidad acumulativa, que justamente acumula la probabilidad hasta cierto valor x, ¿sí?, de los valores permitidos, ¿sí?, del soporte de la variable. Y esta función de repartición toma valores, bueno, es una función positiva y como máximo 1, es una función creciente y no es necesariamente continua. De hecho, para variables discretas, la función de repartición tiene saltos finitos. Para las variables continuas es una función continua. Mencionamos también una colección de variables aleatorias. De variables aleatorias lo podemos pensar como un vector aleatorio en RD, como una dupla de variables aleatorias.
También se define la función de repartición, en este caso multivariada, a través de la distribución para cada una de las variables. ¿Sí? También es una función entre 0 y 1, y lo que definimos en el caso de vectores aleatorios es la función de repartición marginal. Si tenemos un subconjunto de las variables, o sea, una k-upla, una n-upla de tamaño k, menor que la dimensión del vector, tomando la función de repartición en el límite cuando las variables que no me interesan van a infinito, ¿sí? Me quedo con la dependencia solamente con las k variables que me interesan, ¿sí? Y tenemos la función de repartición en términos de ellas. En el caso de que las t variables del vector sean mutuamente independientes, se cumple que tanto la probabilidad como la función de repartición se factorizan, ¿sí? La ley se factoriza. Bueno, es un sí, solo sí. Bueno, mencionamos entonces el caso de las variables aleatorias discretas, y entonces hablamos de la probabilidad, lo podemos escribir como una variable escalonada, ¿sí? Usando el indicador, este 1 es el indicador de que toma el valor xj en ese punto, en ese evento, en ese conjunto, ¿sí? El espacio muestral, que lo llamamos G, el conjunto de valores posibles, es discreto, puede ser finito o infinito numerable. Y tenemos entonces la probabilidad de que, llamamos función de masa de probabilidad, o por extensión distribución de probabilidad, a esta función, para la variable x, depende de los valores que toma la variable, y es la probabilidad o la función de medida en ese punto. Y entonces, como tenemos bueno, discretizado el espectro, digamos, de los valores de la variable, podemos definir un vector de probabilidad poniendo en la ubicación y décima la probabilidad correspondiente de ese valor de la variable. Lo notamos como, bueno, un vector columna, o sea, esta fila traspuesta, ¿sí? Y este vector tiene el tamaño dado por el cardinal del conjunto X, ¿sí? Por el cardinal del soporte. Puede ser infinito. Y entonces, los elementos de este vector de probabilidad son números positivos, reales, ¿sí? Y además satisfacen la condición de normalización, que su suma, para todos los x, es 1. Y en el caso finito mencionamos, este vector pertenece a lo que se llama el simplex de probabilidad. Bueno, la función de repartición queda como una suma discreta, ¿sí? Y la medida de probabilidad la podemos anotar de esta forma, ¿sí? Como una suma introduciendo las medidas de Dirac. Bien. Bueno, teníamos un ejemplo donde vemos las probabilidades para distintos valores de x, del conjunto de valores, y la función de repartición, que es escalonada y tiene saltos finitos, ¿sí? Va desde 0 a la izquierda hasta 1 a la derecha, de los valores que toma la variable, ¿sí? Y va subiendo, aumentando su valor en cada valor de x del soporte. Mencionamos dos casos particulares, el caso con certeza, que lo podemos asociar a un vector. El vector de probabilidad, digamos, tiene un elemento que es 1 y todos los demás son 0, y el otro caso extremo es la distribución uniforme, el caso de equiprobabilidad, en el que todos los elementos, los componentes del vector de probabilidad tienen el mismo valor, que es, en el caso de soporte finito, ¿sí? Es 1 sobre el cardinal, el tamaño del soporte. Y una posibilidad para comparar distribuciones discretas es usar la relación de mayorización. Ordenamos los elementos del vector de probabilidad en orden decreciente, y entonces comparamos las sumas parciales de todos los órdenes, si alfa es la dimensión, ¿sí? Desde 1 hasta alfa menos 1, por una relación de menor o igual,
y una igualdad en el caso, en la última suma parcial, porque es la condición de normalización, y entonces en este caso decimos que P está mayorizada por Q. La distribución P está mayorizada por la distribución Q. Gráficamente se puede ver a través de las llamadas curvas de Lorentz. Si una de la curva de sumas parciales para una probabilidad está por debajo de otra completamente, entonces hay relación de mayorización. Pero puede ocurrir que no se comparen dos distribuciones, y entonces eso nos da cuenta de que el orden de mayorización es parcial, no total. Lo que sí se puede asegurar es que la distribución uniforme está mayorizada por cualquier, o dicho, cualquier distribución P de tamaño finito, alfa, ¿sí? Mayoriza a la que corresponde a la equiprobabilidad, y es mayorizada a su vez por la distribución de certeza. Entonces, algunos ejemplos en particular vamos a mencionar. Y entonces, bueno, por ejemplo, el primer ejemplo que mostramos es una variable real con certeza. O sea, la variable puede tomar solamente el valor A, ¿sí? X solamente puede valer A, inclusive puede ser un vector redimensional, ¿sí? D-dimensional, perdón. El valor de A, digamos, puede ser un número real, pero lo importante es que el conjunto de valores posibles tiene tamaño 1. ¿Sí? Hay un solo elemento posible para la variable. En este caso, la función de masa se escribe como el indicador, la función indicatriz de x, correspondiente al conjunto que contiene el valor A. Y bueno, la representación gráfica es en A vale 1, y la función de repartición tiene es una función escalón. En este caso vemos que es continua desde la derecha, vale 0 a la izquierda, 1 a la derecha, y en x igual a A tiene el salto finito de valor 1. Acá, bueno, menciono otras cantidades que son las que vamos a ver hoy, que son funciones que se definen sobre las distribuciones de probabilidad, distintos tipos de esperanzas o momentos en general, ¿sí? Uno es el promedio o valor medio, o esperanza o valor esperado de la variable, que en este caso es A, y otro es la covarianza, y bueno, tenemos una serie de indicadores que los iremos comentando. Porque algunos de ellos tienen especial interés para teoría de digamos, el cálculo de la entropía, ya en una distribución, y demás. Y además, bueno, también pueden funcionar como parámetros para el tratamiento geométrico de las distribuciones de probabilidad. Otro caso, bueno, muy conocido, es la ley de Bernoulli, que aparece cuando se hace una experiencia con dos eventos posibles, como por ejemplo el tiro de una moneda. Si la moneda está equilibrada, es una moneda justa, la probabilidad de que aparezca cuando uno la tira para cara o seca es un medio, para cada evento, pero si está cargada, se le asocia a una cara la probabilidad P, y a la otra obviamente 1 menos P, por normalización, ¿no? Entonces, esta es la forma en que vamos a anotar: la variable sigue una distribución, con este símbolo, la variable X sigue una distribución, o sigue la ley de distribución, BDP, que denota a la ley de Bernoulli. ¿Cuál es el dominio de definición? 0, 1. O sea, podemos decir, hay dos eventos, cara seca, o AB, ¿sí? Entonces los podemos etiquetar como queremos. Elegimos etiquetar, ya que estamos trabajando sobre los números reales, en particular, bueno, para dos eventos, los números naturales, 0 y 1. ¿Sí? En un contexto físico podría ser el spin de un electrón, up y down, ¿sí? O en información cuántica, o más menos. El parámetro, bueno, esta ley tiene un parámetro, entonces ahora hablamos de parámetros y ya estamos pensando en el tratamiento geométrico de estas distribuciones, en la variedad estadística, en términos para distribuciones de probabilidad parametrizadas. Este P es un parámetro, ¿sí? Es un número
real entre 0 y 1. Como decía, P igual a 1/2 corresponde al caso equiprobable de una moneda justa, equilibrada. Y entonces la función de masa, que es la función P de X, evaluado en los valores del alfabeto, ¿sí? Entonces se le asocia al evento 1, el valor P, y al evento 0, 1 menos P. ¿Sí? Lo podemos poner de esta forma. Bueno, después voy a mencionar, vamos a volver sobre estos momentos, el promedio y la varianza. Entonces la representación es, en 1 vale P, ¿sí? Y en 0 vale 1 menos P. Y acá tenemos la condición de normalización. Este ejemplo está graficado para P igual a 1/3, ¿sí? Y la función de distribución es una función escalón, o sea, 0, 1 menos P en la altura y 1 al final. Bueno, de vuelta, es creciente, con saltos finitos, típico de una distribución discreta. Otro ejemplo de variable discreta es la ley binomial, ¿sí? Que se puede pensar como una extensión de la ley de Bernoulli a más de un tiro, ¿sí? De la moneda. ¿Sí? N tiros. ¿Sí? Entonces contamos cuántas veces aparece, por ejemplo, una cara cuando tiramos n veces una moneda de 2 caras. Sería así. Entonces se anota de esta forma, la variable x sigue la ley de binomial con parámetros n y p, ¿sí? Donde n es un número natural, no nulo, y p, el mismo parámetro de antes, es un número entre 0 y 1. ¿Sí? El dominio de definición, el conjunto X, de valores que toma la variable, lo etiquetamos de 0 a n, ¿sí? Con los naturales de 0 a n. Ya tenemos n más 1 posibles salidas, ¿sí? Que no salga ninguna cara hasta que salgan n caras. ¿Sí? Y los parámetros son, entonces, como decía, el número de caras, un número natural estrictamente positivo, y el valor P que tiene como peso, como probabilidad, cada moneda, digamos, ¿no? Es un número entre 0 y 1. La función de masa, para cualquiera de estos valores de X, si es una distribución discreta, lo notamos así, para unificar la notación con las variables continuas, pero este es el valor que toma la probabilidad para cada uno de estos valores de X, desde 0 hasta n. Entonces se puede encontrar anotado como Px de sub j, digamos, con j de 0 a n, tiene esta ley, la ley binomial, ¿sí? Un término del desarrollo del binomio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de 6 tiradas, con probabilidad 1/3 de la moneda, una moneda bastante desequilibrada, tenemos esta ley, ¿sí? La graficamos con, para los distintos valores de x de 0 hasta 6, bueno, los valores que asigna esta distribución son estos puntitos que ven acá. ¿Sí? Y la función de repartición se acumula de esta forma. Bueno, veamos un ejemplo más, que es la ley de Poisson. Hay tenemos una cantidad de ejemplos para mostrar, pero bueno, elegí algunos. La ley de Poisson es un caso límite de la ley binomial en el caso en que n es grande, cuando el número de tiradas sería muy grande, pero manteniendo fijo el producto n por p. Entonces, n por p ahora va a ser un valor fijo, real positivo, que se llama la tasa, ¿sí? Y entonces, la variable queda distribuida por medio de esta ley, la llamamos P de lambda, donde la tasa lambda es un número real positivo. ¿Sí? No. Y es este producto. En el caso que n es muy grande, entonces n por p lo podemos tomar como un número real, prácticamente, que barre toda la recta real. El dominio de definición es todos los números naturales, ¿sí? Y el parámetro que tiene esta distribución característico es este lambda. ¿Sí? La función de masa se expresa de esta forma, donde acá los valores de x, insisto, son números naturales, ¿sí? Entonces esto podríamos decir
PXJ, ¿no? Si armamos un vector de probabilidad, en este caso va a ser, bueno, contable pero infinito dimensional, PX, el elemento J décimo, ¿sí? Es lambda a la J por E a la menos lambda sobre J factorial. Esto es una función de, bueno, la llamamos X, ¿sí? Es una función de tipo exponencial, ¿sí? Entonces, donde E a la menos lambda, este factor aparece por la normalización. Es la constante de normalización necesaria para, bueno, para que esta distribución esté normalizada justamente. Acá tenemos una representación, en el caso lambda igual a 3, y la función de repartición, como que bueno, se extiende hasta para valores arbitrariamente grandes de X. Lo mismo que la ley, ¿no? Entonces, pasamos ahora a ver algunas características y definiciones de variables continuas. En particular, variables definidas sobre un conjunto no numerable. Entonces, por ejemplo, un cierto intervalo de la recta real, puede ser, y la función de repartición entonces es una función continua en los reales. La variable, decimos que admite una distribución, una densidad de probabilidad respecto a la medida de Lebesgue. Y entonces existe una función negativa, perdón, una función no negativa, ¿sí? Medible sobre los reales, que cumple esta relación. La ley, ¿sí? de probabilidad para la variable x, ¿sí? Para cierto evento b, ¿sí? Del boreliano sobre los reales, se escribe como una integral en el sentido de Lebesgue, donde acá tenemos la medida de Lebesgue, de la densidad de probabilidad. Bueno, digamos, este es un caso de variables, de una variable aleatoria que admite una densidad de probabilidad. Lo escribimos así. Y se define también la función de repartición acumulando esta densidad de probabilidad P, ¿sí? Hasta cierto valor X, desde menos infinito hasta cierto valor X. Es la misma idea de la definición del caso discreto, lo que pasa es que acá tenemos una integral. La densidad de probabilidad justamente se puede entonces obtener siendo f una función continua y derivable, por lo menos por partes, puede tener algún salto, entonces la variable x admite una densidad de probabilidad dada por la derivada de la función de repartición. Entonces de esta forma es práctico, digamos, hallar la distribución de probabilidad a partir de la función de repartición. Y también, teniendo la función de repartición, podemos calcular la probabilidad de que la variable x tome valores en un rango AB de su dominio, como la integral justamente de la densidad de probabilidad entre A y B, o como directamente la diferencia de la función de repartición en ambos valores. Como de esta forma. Y lo que sí es, bueno, destacar en el caso de una variable continua es que para un dado valor de x puntual, digamos, la probabilidad de que la variable tome un valor específico, concreto, de x, es 0. Entonces lo vemos en realidad como a p de x por dx, por la medida, ¿sí? Como la probabilidad, eso es lo que nos mide, la probabilidad de hallar a la variable con valores en, decimos, un intervalo infinitesimal entre x y x. En este caso, la condición de normalización para variables continuas se anota como la integral de la densidad de probabilidad sobre todos los valores reales, sobre todo el conjunto sobre el cual esté definido, esa integral vale 1. Bien, un ejemplo típico, digamos, de una variable continua que admite densidad de probabilidad es este. Acá tenemos la densidad, acá tenemos la densidad de probabilidad, ¿sí? Que por ejemplo entre
bueno, para x antes de 0 vale 0, entre 0 y 1 vale un medio, entonces lo anotamos, o sea, el dominio, en realidad acá el dominio lo estamos poniendo como el intervalo 0, 1, unión el 2, 3, ¿sí? Entre 0 y 1 la función vale un medio, lo anotamos con un medio por el indicador del intervalo 0, 1, ¿sí? Y en el intervalo 2, 3 tiene una dependencia, x menos 2 a la 3 medias por 5 cuartos, bueno, una dependencia con x. ¿Sí? Y entonces la función de repartición toma esta forma, 0, una parte lineal, constante, y después, bueno, crece hasta tomar el valor 1 a partir de 3, en que acumuló toda la densidad de probabilidad. Entonces, la función de repartición, vemos que es una función continua, en este caso es creciente, ¿sí? Y resulta no derivable en un número finito de puntos, ¿sí? Donde justamente se corresponde con saltos en la densidad de probabilidad. Bueno, también mencionemos que una variable aleatoria puede ser mixta en el sentido de que no sea ni discreta ni continua, ¿sí? Entonces, justamente esto se da, por ejemplo, si la función de repartición no es ni escalonada ni continua. Puede tener algún salto la función de repartición, entonces, bueno, hay una mezcla. Y se puede escribir, digamos, se puede mostrar que cualquier función de repartición se puede descomponer como una combinación convexa de una función de repartición que corresponde a una variable discreta y a otra continua, ¿sí? Entonces, se puede probar que existe algún número entre 0 y 1, tal que una función de repartición se puede poner como, bueno, la que corresponde a una variable discreta, pesada por A, más la que corresponde a una variable continua, pesada por 1 menos A. El caso A igual a 0 nos va a representar una variable continua, el caso A igual a 1, los dos extremos, a una variable discreta, ¿sí? Y si no, para cualquier otro valor de A intermedio, representa una variable mixta. ¿Sí? Bien. Bueno, usando la noción de las distribuciones deltas de Dirac, ¿sí? Podemos escribir para una variable discreta sobre un conjunto de valores XJ, ¿sí? Que tiene esta medida de probabilidad, ¿sí? Decimos que admite, formalmente, que admite una densidad con respecto a una medida discreta. ¿Sí? Y entonces en ese sentido se puede poner a la distribución discreta de esta forma, ¿sí? Derivando de la ley PX respecto de la medida discreta. También lo podemos poner como usando las deltas de Dirac. Bueno, vemos una ley típica, bueno, una de la primera con la que empezamos, que es la ley uniforme en un intervalo. Por supuesto no podemos tener en toda la recta real una ley uniforme, ¿sí? O sea que el soporte es infinito, pero para un intervalo AB en la recta real, por ejemplo el intervalo 0, 1 en este caso, bueno, decimos que la variable sigue la ley que llamamos U, ¿sí? Para el intervalo AB. En bueno, y acá, digamos, que es lo más natural cuando uno quiere modelar falta de información sobre una variable en un rango X, ¿sí? Entonces, sabiendo que toma un rango de valores, pero no tenemos ninguna información a priori, lo que hacemos es intuitivamente asignarle la misma probabilidad a cada punto, ¿sí? Y entonces el valor que se le asigna, la densidad de probabilidad, es constante y toma el valor 1 sobre B menos A, ¿sí? Para que la distribución esté normalizada en ese intervalo. Y podemos pensar a A y B, los extremos del intervalo sobre los cuales está definida la variable, como parámetros con B mayor que A, como parámetros de esta ley, ¿sí? Un caso particular es cuando tomamos esta ley uniforme en el intervalo 0, 1, ¿sí?
¿sí? Y entonces a ese caso se le llama variable uniforme estándar. La variable la llamamos U, ¿sí? Y sigue la ley U de 0,1. ¿Sí? Y entonces, a partir de esta, uno puede transformar a una variable cualquiera X, ¿sí? en distribución. O sea, acá en esta relación lo que indicamos es, si definimos la variable X como A más B menos A por U, ¿sí? Donde U es la que sigue la ley estándar, X sigue, en la ley uniforme estándar U, X sigue una ley uniforme en el intervalo AB, ¿sí? Donde la igualdad de estas variables es en sentido de las distribuciones. Bueno, como situación extrema tenemos el caso cuando B tiende a A, entonces el único valor se convierte en una variable cierta, ¿sí? Con un único valor A. Bueno. Voy a quitar. Bien. Acá tenemos graficada la distribución uniforme estándar en el intervalo 0,1. ¿Sí? Tiene altura 1, la densidad de probabilidad entre 0 y 1, 0 afuera, y la función de repartición tiene este aspecto, bueno, lineal en 0 y 1, 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Tenemos, a ver, bueno, un ejemplo ultra conocido es la densidad gaussiana o densidad normal, ¿sí? Que también se conoce como ley de Laplace-Gauss. Y es una de las más importantes debido al teorema del límite central, que asegura que cuando uno suma una gran cantidad de variables aleatorias, que sean independientes, que tengan la misma ley y varianza, bueno, normalizando correctamente, la suma de esas variables tiende a una distribución gaussiana. Y vamos a ver, van a ver en las otras clases, que esta ley corresponde a una situación de incerteza máxima, pero con un vínculo que es dada una varianza. ¿Sí? La varianza es uno de los momentos de la distribución, el segundo momento de la distribución. Si uno maximiza la entropía como medida de información con una varianza fija, entonces la ley que surge es una gaussiana. La anotamos de esta forma: la variable X sigue la distribución normal de media M y varianza sigma, ¿sí? Son los dos parámetros. Entonces esta distribución gaussiana es biparamétrica, ¿sí? Pensando después en asociarla con, bueno, hacer estudio geométrico en la variedad estadística. Una distribución gaussiana la vamos a asociar con un punto en un espacio bidimensional, ¿sí? Donde los ejes, digamos, van a ser estos dos parámetros, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de proximidad entre dos gaussianas en el sentido de, bueno, proximidad entre esos puntos en esa variedad estadística. La forma estándar que toma la gaussiana, o forma centrada normalizada, ¿sí? La anotamos, bueno, la llamamos n y a la variable, y sigue la de Leys con media 0 y varianza 1. Y entonces se ve que una distribución X gaussiana se puede escribir tomando la distribución estándar, ¿sí? Con un factor raíz de sigma y sumándole la media. Entonces, digamos, una traslación y una dilatación. Nos lleva la normal estándar a cualquier distribución normal. La forma de la densidad de probabilidad es una exponencial de término cuadrático, ¿sí? Donde acá aparece, bueno, estos parámetros m y sigma. ¿Sí? En la constante es la constante de normalización, y decimos la gaussiana está centrada en m, ¿sí? Y tiene varianza sigma. En el gráfico se muestra la distribución normal estándar, ¿sí? Con media 0
para todos los x de menos a más infinito, esta es la ley, la altura es, bueno, cuando la varianza es 1, la altura es 1 sobre raíz de 2pi, el máximo de la distribución, y la función de repartición que toma esta. Bueno, mencionamos también la distribución exponencial. Se conoce como ley sin memoria, o sea, si uno busca un valor de x, los valores que toma una variable, pensado por ejemplo como un tiempo, se ve que para esta ley se olvida lo que pasa, o sea, respecto a un tiempo t0, ¿sí? Entonces, si tenemos dos valores de x, la probabilidad condicional de que x sea mayor que x más x0, dado que x es mayor que x0, no tiene en cuenta el valor de x0, ¿sí? Es independiente de x0. No solamente da la probabilidad de que x sea mayor que un cierto valor dado. Y la ley la denotamos de esta forma, donde tiene un parámetro lambda, que es un número real positivo, que llamamos tasa. El dominio de definición son los reales positivos, tiene un parámetro que es este lambda, y la ley, bueno, justamente tiene la forma exponencial, e a la menos lambda x, ¿sí? Con el factor lambda debido a la normalización. Y acá tenemos, bueno, representados distintos casos, para lambda igual 3 medios, 1 medio, y las funciones de repartición correspondientes. Bueno, si, por ejemplo, tuviéramos varios dados y los tiramos juntos, ¿sí? Entonces, bueno, podemos asociar a cada uno de los dados una variable aleatoria y tomarlos en conjunto. Entonces, bueno, inclusive puede ser que, por ejemplo, si yo tiro dos dados y de alguna forma los conecto, los uno, entonces el resultado de uno va a estar afectado por el del otro, entonces ahí serían dependientes, pero si no, bueno, pues serían tiradas independientes. Entonces, tenemos en D dimensiones, ¿sí? Armamos un vector con estas D variables, ¿sí? Y entonces el soporte o el dominio de esta variable, ¿sí? Va a ser va a estar incluido en el producto tensorial de los soportes de cada una de las variables que forman esta dupla. Bueno, se dice discreto cuando este soporte está incluido en bueno, una dupla de números naturales, ¿sí? Es discreto. La función, definimos en este caso la función de masa de probabilidad conjunta, ¿sí? Que viene de hacer la intersección para los valores que toma cada una de las variables, desde 1 hasta d. Y la función de repartición, para el caso de un vector aleatorio discreto, también tiene una forma escalonada, pero ahora en d dimensiones, o sea, va a estar compuesta por, uno puede pensar, hiperplanos, ¿sí? En d dimensiones, bueno, con saltos en cada valor que toma cada una de las variables. Y sí es interesante mencionar el caso de independencia mutua de las componentes, ¿sí? Podemos justamente estudiar cada una de estas variables, si son independientes entre sí o no, a través de mirar si la distribución, si la ley se factoriza. ¿Sí? Y bueno, pasamos como última categoría a un vector aleatorio continuo, donde ahora la función de repartición para este vector, ¿sí? La función de repartición es continua en RD, ¿sí? en un espacio d-dimensional de números reales. Entonces, decimos que una variable admite una densidad de probabilidad,
con respecto en general a la medida de Lebesgue, si hay una función no negativa y medible de RD en los reales, tal que podemos, para cualquier evento en RD, en la sigma álgebra de RD, la probabilidad o la densidad de probabilidad, la ley, se puede escribir de esta forma, donde G o X es el soporte de la distribución, ¿sí? y la medida de integración es la medida de Lebesgue. Entonces aquí se define la función de repartición en forma análoga, como lo veníamos describiendo, pero ahora sobre el producto tensorial de los, el producto cartesiano de los intervalos hasta los distintos xy, ¿sí? en cada dirección espacial sería, de la densidad de probabilidad. Esta densidad de probabilidad, entonces, si la función de repartición es continua y derivable en RD, diferenciable en RD, al menos por partes, entonces la variable admite una densidad de probabilidad que la obtenemos por derivación directa. Entonces, el caso D igual a 1, lo vamos a llamar caso escalar, y vemos también acá que la densidad de probabilidad es una función, una cantidad positiva, ¿sí? no negativa, ¿sí? Pero en este caso vemos que no necesariamente es menor que 1. Sí, por supuesto, satisface la condición de normalización, que integrando sobre todo el soporte, la densidad de probabilidad da 1. Bien, algunas características o propiedades para mencionar, que se cumple también en el caso D-dimensional, que cualquier medida de probabilidad se descompone como una combinación convexa de una medida de probabilidad discreta y una continua. Se puede probar. Lo mismo para la función de repartición. Se puede representar una función de repartición cualquiera en D dimensiones como una función discreta que corresponde a una variable discreta, vectores discretos y vectores continuos. La noción de independencia ahora entre las componentes del vector aleatorio. Si pensamos en las D variables aleatorias que constituyen el vector aleatorio, ¿sí? Vamos a decir que esas son independientes si, solo si, la función de repartición se factoriza. ¿Sí? Se factoriza de esta forma. También podemos tomar una noción importante, que hemos mencionado antes, también es la densidad de probabilidad marginal. Entonces, de las D variables aleatorias, podemos elegir un subconjunto, que lo vamos a etiquetar, bueno, tomamos K de ellas, ¿sí? Y las etiquetamos, ¿sí? La primera, la tercera y la última, o la segunda, la cuarta y la octava, ¿sí? Los denotamos de esta forma, ¿sí? Y armamos un vector aleatorio, pero con una dimensión K, ¿sí? Tamaño K. Este vector aleatorio tiene una densidad de probabilidad, que llamamos densidad de probabilidad marginal respecto de la del vector aleatorio original, X, de dimensional, ¿sí? Va a depender de los valores que toman cada una de las variables con las que yo seleccioné, ¿sí? Y se va a obtener a partir de la densidad completa, ¿sí? Integrando respecto de las variables no seleccionadas. ¿Sí? Entonces queda una integral en R de dimensión D menos K. ¿Sí? Entonces, bueno, en particular, la función densidad de probabilidad marginal, que caracteriza una variable aleatoria, bueno, digamos, en particular si tomo una sola, ¿no? ¿Sí? La función de densidad de probabilidad marginal para una sola variable del vector aleatorio, la obtenemos integrando la densidad de probabilidad sobre todas las
la densidad de probabilidad conjunta, ¿sí? Sobre todas las variables excepto la iésima. También en el caso de distribuciones sobre los reales, continuas, ¿sí? También tenemos la noción de la posibilidad de comparar distribuciones de probabilidad, y en ese caso hay que definir lo que se llama rearreglo simétrico, que es, bueno, reordenar la distribución, así como en el caso discreto ordenábamos las componentes del vector de probabilidad de mayor a menor. En el caso de una distribución continua, bueno, se puede operar de alguna forma, igual, bueno, vamos a pasarlo porque llevaría un rato largo, pero tenemos la posibilidad de definir lo que se llama rearreglo simétrico, reordenar, reacomodar la densidad de probabilidad, concentrarla y ponerla como una función rearreglada, pero también de forma simétrica. Bueno, veamos un caso como para fijar ideas, el caso de una distribución normal, o llamamos normal o gaussiana multivariada, para un vector donde las componentes, un vector d-dimensional donde las variables componentes satisfacen una ley gaussiana. Lo anotamos de esta forma: la variable x sigue una ley normal con media m y covarianza sigma, matriz de covarianza sigma, donde m ahora es un vector d-dimensional, ¿sí? Y sigma es una matriz cuadrada de d por d, con elementos reales, simétrica y definida positiva. Entonces, como caso particular, tenemos la gaussiana estándar, o también llamada centrada normalizada, donde el vector m es el vector nulo, ¿sí? Y la matriz sigma es la matriz identidad de dimensión d. Y entonces cualquier variable podemos escribir en términos de la distribución normal estándar, ¿sí? Con la misma idea que el caso escalar, unidimensional, es con una traslación, pero ahora con el vector m, y sería una especie de dilatación con la matriz sigma a la media. El dominio de definición es RD, ¿sí? Esta distribución está definida sobre el espacio d-dimensional de los reales, y como parámetros mencionaba los vectores m y las matrices sigma, ¿sí? Definidas positivas de d por d, y en los vectores m d-dimensionales. ¿Cómo se escribe la densidad de probabilidad? Se escribe de la siguiente forma: la exponencial de, acá tenemos el vector x menos m traspuesto, la inversa de la matriz sigma y el vector x menos m. Hacemos este producto, ¿sí? Tomamos la exponencial menos un medio de esto, y nos aparece la constante esta debido a la normalización, donde acá denotamos en el denominador el determinante de la matriz sigma. Obviamente en el caso de igual a 1, recuperamos la densidad normal gaussiana escalar. Tenemos acá un ejemplito de una distribución gaussiana bidimensional, donde, bueno, la forma de la distribución ahora para x1 y x2, ¿sí? Tiene esta lomita, y acá están mostradas también las distribuciones marginales. Bien. Entonces, mencioné en algunos ejemplos de los que vimos transformación de variables aleatorias, ¿sí? Dada una variable, obtener otra por medio de una transformación. Por ejemplo, vamos a pensar un caso, bueno, cotidiano, jugamos a los dados con 2 dados y queremos
hago un juego, como tipo juego de la oca, un juego de recorrido, de casilleros, y entonces la cantidad de casilleros que vamos a mover, lo sacamos de la suma de los resultados de esos dos dados, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos variables aleatorias, corresponden a cada uno de los dados, y la suma de ellas es lo que nos interesa. Entonces, bueno, vamos a mencionar el teorema sobre transformación medible de un vector aleatorio. Entonces tenemos una variable definida sobre, bueno, en general, una variable aleatoria, o un vector aleatorio de dimensional, ¿sí? Y una función g medible, que va de un espacio de dimensión d a otro de dimensión d' en general. Y definimos la variable y que se obtiene tomando g de x, ¿sí? Entonces resulta que y es una variable aleatoria definida en rd, ¿sí? De dimensión d', ¿sí? Y además la ley que corresponde a la variable y está vinculada con la ley que corresponde a la variable x, de la cual está formada, por medio de esta relación. Tomamos la ley para la variable x evaluada en g a la menos 1 del evento b que tomemos en el boreliano de dimensión d'. ¿Sí? Entonces, en el caso discreto, ¿sí? La variable, cuando hacemos la transformación con g, también vamos a obtener una variable discreta, ¿sí? Y entonces mencionamos la función de masa por transformación medible. Entonces tenemos un vector x aleatorio en dimensión d, discreto, y una función medible g, de vuelta de d en rd en rd', ¿sí? Siendo y g de x no necesariamente discreta, ¿sí? De dimensión d'. Entonces la distribución de I está vinculada con la distribución, la densidad de probabilidad para I, está vinculada con la densidad de probabilidad para X a través de una suma sobre los valores discretos de X, ¿sí? Cuando X es de la forma g a la menos 1 de I. En particular, si g es una función inyectiva, ¿sí? Entonces el vector de probabilidad queda invariante. Y entonces solo cambian los estados, o los valores de la variable, pero no la forma de la ley. Bien, un caso particular de interés es cuando transformamos variables en espacios de la misma dimensión, o sea, cuando d' es igual a d, siendo g una función continua y diferenciable. Entonces la densidad de probabilidad, en este caso, bueno, satisface lo siguiente. Tenemos un vector aleatorio de dimensional, supongamos continuo, ¿sí? Un vector continuo que admite una densidad de probabilidad P de X, ¿sí? Y una función G ahora de RD en RD que sea continua, inyectiva y diferenciable. De modo que la matriz jacobiana de esa transformación sea, bueno, no nula. Con J designamos a la matriz jacobiana de G. Entonces, la variable I que se obtiene aplicando G a X resulta una variable continua que admite densidad de probabilidad. El soporte de la densidad de probabilidad es G aplicado al soporte de X, ¿sí? Y entonces, para todo I del soporte, del nuevo soporte, ¿sí? La ley, la densidad de probabilidad para I, se obtiene a partir de la densidad de probabilidad para X, cuando X vale G a la menos 1 de I, por el
jacobiano, el determinante de la matriz jacobiana de la transformación. En particular, el caso de igual a 1, ¿sí? Que es bueno, el caso más sencillo, tenemos una variable aleatoria continua que admite una densidad de probabilidad. G va a ser una función de R en R, que la tomamos continua, inyectiva y derivable. Entonces, la variable I, obtenida como transformación G de X, es continua y tiene densidad de probabilidad que está dada por Px en los X de la forma G a la menos 1 de I, por lo que nos queda acá es la derivada de G a la menos 1 respecto de I. Y entonces lo que se dice es que se conserva la probabilidad en el sentido de que la probabilidad de que X esté entre X y X más de X es el término de la izquierda, y se corresponde con la probabilidad de que I esté entre I más delta I, un incremento diferencial, siendo I igual a G de X. Bien, veamos un ejemplo, como mencionaba, en el caso de la suma de variables. Entonces, si tenemos dos vectores aleatorios, en general d-dimensionales, continuos, de densidad de probabilidad conjunta, tenemos la densidad de probabilidad conjunta de X e Y. Y vamos a considerar el vector suma. Entonces estamos aplicando la transformación de X e Y, de dos vectores aleatorios X e Y, tomamos la suma. Nos preguntamos cuál es la densidad de probabilidad para esta nueva variable. Entonces, resulta práctico tomar la misma dimensión, digamos, tomar otra nueva variable, ¿sí? O por ejemplo, decir, en lugar de X e Y pasa a considerar X y X más Y, ¿sí? Porque así tienen la misma dimensión, la misma cantidad de variables de los dos lados. Y entonces podemos considerar una transformación biyectiva que sea de X y voy a el par de variables V, donde U es X, la dejo igual, y B es la suma, ¿sí? Que es la que me interesa en realidad. Entonces, tenemos la transformación inversa, que tiene esta forma, la matriz jacobiana, que tiene acá, bueno, esta forma, ¿sí? Donde I es la matriz de identidad, y 0 es la matriz nula, ¿sí? De dimensión D. La matriz jacobiana tiene determinante 1, distinto de 0, y entonces resulta que la ley para U y B se obtiene a partir de la ley de la densidad de probabilidad conjunta para X e Y, evaluado en U, B menos U. En este par. Y entonces, por marginalización, se obtiene la distribución de la variable que nos interesa, que es la variable suma, ¿sí? Que la habíamos llamado B. La densidad de probabilidad para B se obtiene integrando la ley conjunta para U y B, que la escribimos de esta forma, la calculamos de esta forma, ¿sí? Integrado respecto a la variable U, que es X, para eso la introdujimos. Y en el caso en que, en el caso particular en que X e Y son variables independientes, ¿sí? Las dos variables que yo sumé son independientes, o vectores aleatorios que sumé son independientes, entonces la probabilidad conjunta para X e Y se factoriza, y entonces la probabilidad para U y B queda factorizada de esta forma, y entonces la fórmula integral, esta que veíamos recién, para la distribución, para la variable suma, ¿sí? Se escribe como el producto de convolución entre las distribuciones para X y para Y. Queda expresado de esta forma, ¿sí? Como el producto de convolución. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a definir algunas cantidades relevantes asociadas a distribuciones. En particular nos va a servir para, bueno, lo que se viene ahora, que es tomar medidas informacionales para las distribuciones de probabilidad asociadas a diferentes variables.
como por ejemplo la entropía de Shannon y bueno, otras entropías generalizadas, medidas de discriminación o de divergencias, o entropías relativas y demás, ¿sí? Que se definen sobre distribuciones de probabilidad, que es todo lo que estamos viendo ahora en esta parte. Entonces, por ahora, digamos, las que voy a mencionar yo, son estas. Vamos a empezar con lo que se llama media o valor promedio o esperanza o valor de expectación. Bueno, recibe muchos nombres, o valor esperado, ¿sí? Que es el valor que se obtiene pesando cada valor de la variable X con la medida de probabilidad asociada a ese valor. Y para un vector aleatorio de dimensión, definimos el vector medio, o el vector promedio. Y es el vector que tiene en su iésima componente dada por la media, el valor esperado de la iésima variable. Y representa de alguna forma la posición alrededor de la cual se distribuyen las probabilidades de ocurrencia de los eventos en cuestión. Entonces, definimos, bueno, damos la definición, o recordamos para muchos, la definición de valor medio o de vector medio, de acuerdo a que sea un caso escalar o bidimensional, para una variable aleatoria integrable se define, lo anotamos así, el valor de la esperanza de X, o también usamos esta notación para valor medio, o específicamente indicamos cuál es la ley de distribución, ¿sí? Como la integral en el espacio muestral de la variable X para cada evento, pesada con la ley que corresponde a esta variable. Y para un vector aleatorio, en d dimensiones, bueno, a partir de la medida de probabilidad se puede expresar de esta forma, el valor de X, ¿sí? Por la ley, o bueno, en el caso escalar, en una dimensión, o en el caso vectorial, en d dimensiones. Y dependiendo entonces de que la variable sea discreta o continua, la forma en que se calculan estas integrales, bueno, se reduce en el caso discreto a una suma donde tomamos el valor de X, sobre todo el alfabeto, todos los valores posibles para la variable, pesados por la probabilidad de que X tome ese valor. O sea, corresponde a esta suma, ¿sí? Y en el caso de una variable continua, se traduce a la integral de X por la densidad de probabilidad. En general en d dimensiones, ¿sí? En 1 o en d dimensiones. Acá vemos que la esperanza de X no necesariamente pertenece al soporte, o no necesariamente la esperanza es uno de los valores, en el caso discreto, es uno de los valores posibles que toma la variable. Bien, y entonces se dice que una variable aleatoria es integrable cuando la esperanza del valor absoluto de la variable es un número finito. ¿Sí? Y en el caso de un vector aleatorio, se dice que admite media si y solo si cada componente del vector es integrable. Una propiedad importante para mencionar es la linealidad para esta función, que es calcular el valor esperado, la esperanza de la variable. Si tomo una combinación de variables lineal, ¿sí? Bueno, se expresa el valor esperado de esta forma, ¿sí? Donde en principio la CI y B son, bueno, matrices y vectores dados, cualesquiera.
Bien, otra característica importante de una distribución es, bueno, son los momentos, ¿sí? Para un vector aleatorio. Entonces, si tenemos una variable aleatoria, para cualquier función medible, f de x también es una variable aleatoria. Y se puede definir su valor medio o su valor esperado, si existe. Entonces, para eso necesitaríamos la distribución de probabilidad de la variable y dada por f de x. ¿Sí? Pero también podemos hacer lo siguiente. El siguiente teorema nos indica cómo encontrar el valor esperado, cómo calcular el valor esperado de una función f. ¿Sí? Entonces, para un vector aleatorio en d dimensiones y una función de Rd en Rd', ¿sí? Medible, tal que la variable f de x es integrable, tenemos el valor esperado, que eso quiere decir que el valor esperado de f de x existe, ¿sí? Se calcula como la función f, o el valor de la función f en cada x, pesado con la distribución para la variable x. Y en el caso particular en que la variable toma valores discretos, ¿sí? El valor esperado se convierte en una suma de f evaluado en x por la probabilidad en sx, ¿sí? Y para el caso continuo, en una integral de la función Rd, general, de la función evaluada en x por la densidad de probabilidad p de x de x. Un conjunto de cantidades o indicadores o cuantificadores importantes es lo que llaman los momentos centrales, ¿sí? Que se definen alrededor de la media, en sentido llaman centrales. Se obtienen como el késimo momento de la desviación. Cuando tomamos la variable x menos su valor esperado, a esa nueva variable la llamamos desviación, ¿sí? Y entonces el késimo momento de esta variable, corrida, ¿sí? Lo que se llaman los momentos centrales. X menos su valor esperado, a la K, el valor de expectación son estos momentos centrales. Y podemos ver que, bueno, hay relaciones entre ellos relevantes. Entonces, bueno, ahora en este ratito voy a mencionar, y ya con eso vamos cerrando, y lo vamos a completar mi próxima clase va a ser el jueves. Entonces vuelvo a los ejemplos que habíamos puesto, que habíamos mostrado antes. En el caso, paso rápido, de las variables discretas, el promedio o valor medio, por ejemplo, de la variable con certeza, que tomaba el valor A, el valor es medios A, ¿sí? O sea, la distribución toma ese único valor, se distribuye alrededor de su único valor, con la covarianza se obtiene con el segundo momento, ¿sí? La covarianza es 0. En el caso de la ley de Bernoulli, que tomaba valores 0 o 1 con probabilidad P y 1 menos P, con probabilidad 1 menos P y P respectivamente, ¿sí? La media, el valor esperado es P, ¿sí? Que va a ser un valor intermedio. En este ejemplo era P igual a 1/3, así que la media, la variable puede tomar valor 0 o 1, porque es discreta, pero sin embargo su esperanza, su valor medio, cuando P es 1/3, bueno, cuando P es un número entre 0 y 1, su esperanza es P. Y la varianza, que es el momento de segundo orden, es P por 1 menos P. En el caso de la ley binomial, que tiene como parámetros un número natural, que era la cantidad de tiros de una moneda, y el valor de P entre 0 y 1, asociado al peso de cada moneda, ¿sí?
el promedio es n por p, ¿sí? Y la varianza n por p por 1 menos p. Existe y toman esos valores. En el caso de la ley de Poisson, tiene la misma, el mismo valor esperado y varianza, ¿sí? Vale lambda, que era el parámetro de la ley, de esta ley. Y bueno, vamos a mencionar el caso de la distribución gaussiana. Bueno, en el caso de la distribución uniforme en un intervalo, la media es, bueno, lo que justamente uno sabe que es la media, que es A más B sobre 2, ¿sí? En el medio del intervalo, y el valor de la varianza se encuentra como, bueno, un doceavo de B menos A cuadrado. Para la distribución gaussiana escalar, la media es M, justamente este numerito M es la media de la distribución. Por eso decíamos, cuando estaba centrada corresponde a M igual a 0, ¿sí? que también aparece acá, ¿sí? Y la varianza de esta distribución es justamente este parámetro sigma, y normalizada o estándar, la forma normalizada o estándar corresponde a sigma igual a 1. ¿Sí? Sigma bueno, tiene que ver con el ancho de esta campana de Gauss. Bueno, acá incluí otros dos momentos, que son son momentos de orden 3, orden 4, que por ahí los podemos mencionar, bueno, pero así como la próxima, así no juntamos tanto. En el caso de la distribución exponencial, con parámetro lambda, la media es 1 sobre lambda, y la varianza 1 sobre lambda cuadrado. Y por último, vamos a mencionar la distribución normal multivariada, en el que la media justamente es el vector m, que introducimos como parámetro, d dimensional, y sigma, la matriz de d por d, simétrica definida positiva, que aparece justamente en la definición de la ley. Esa matriz es la que se obtiene cuando uno calcula el momento de segundo orden, o covarianza. Bueno, bien, yo creo que podríamos dejar acá, así tienen la posibilidad de hacer una pausa, y continuamos en un rato con los temas de teoría de la información,